Bueno, la ortografía nos podemos referir a ella como el conjunto de reglas que están establecidas para como lo que se considere la escritura correcta o la redacción correcta de lo que se conoce como una lengua estándar. Una lengua estándar generalmente es la que se decide que sea, como por ejemplo, digamos, la forma más correcta o con la que todos nos vamos a entender. Ese sería como el estándar. Por ejemplo, pensemos que en México hablamos español, pero obviamente no es igual el español que se habla en Sonora como en el que se habla en la Ciudad de México, el que se habla aquí en Nayarit. O sea, de aquí de México, si lees algo en un libro de texto, lo vas a entender porque conoces la lengua estándar de México, que es la que nos enseñaron en la escuela. Entonces, las lenguas estándar tienen que ver con lo que es la política y la planificación lingüística. Las políticas lingüísticas son todas las leyes que se establecen para decir, nosotros vamos a decidir, por ejemplo, que aquí en México se va a hablar español y vamos a hacer leyes que digan que el español es la lengua oficial, que se tiene que escribir de esta manera, que se va a enseñar en todas las escuelas, que todos van a ser educados en español, etcétera, etcétera. Y la planificación lingüística tiene que ver con las acciones que va a llevar a cabo ya sea el gobierno para lograr ese objetivo. Entonces la ortografía termina siendo como ya, ahora sí, esta es la lengua estándar, así es como la debes de escribir y esta va a ser la forma correcta. Pero generalmente tiene que ver pues muchas veces con lo que recibimos de educación en la escuela y también se relaciona mucho con lo que son los diccionarios, porque los diccionarios nos dicen cómo se deben de escribir correctamente las palabras, ¿no? Entonces digamos que están también enlazados. A grandes rasgos, eso sería como podría yo entender lo que es en sí la ortografía. Bueno, creo que todo tiene que ver con la perspectiva que tengamos de qué sería, de cómo concebimos una lengua y cómo podemos considerar que la lengua es hablada correctamente o no, o escrita correctamente o no. Yo creo que el lenguaje es algo, o las lenguas son algo que no se puede contener dentro de un sistema y que sería prácticamente imposible que alguien dijera, esta es la única forma correcta que existe de, por ejemplo, hablar en español de México. O sea, yo creo que no se podría lograr porque a final de cuentas todos los días se pueden estar creando frases nuevas, pueden estar surgiendo palabras, va a haber préstamos de otras lenguas que van a llegar, que se van a adoptar y que van a empezar a formar parte del español. O sea, no podemos concebirlo como algo que es absolutamente cerrado. Entonces, el hecho de que se creen, estén creando constantemente nuevas frases, sobre todo ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales, que podamos contestar, en lugar de contestar a lo mejor correctamente hola, pueda decir oli, o ahora que, por ejemplo, en lugar de escribir amigo, escribes amigo con W, etc. También tiene que ver como en los lugares en los que lo haces, porque la lengua va a ser siempre súper diferente a lo que es la parte académica y como lo que sería la parte estándar. Es decir, yo claro que puedo escribir con mis amigos como yo quiera, eso puede suceder, pero a la hora que yo, si trabajo como maestra, o si me desempeño como abogado, o si me desempeño, no sé, en los medios de comunicación, no voy a hablar así, ni voy a escribir así, porque mi lugar de trabajo no acepta esas formas. Yo no considero que afecte, sino que simplemente la lengua es algo que es tan cambiante y que es algo que no es cerrado, o sea que no es exclusivo como deben de ser las cosas, que pues no es que lo esté afectando en realidad, sino que simplemente suceden muchas cosas que incluso después se adoptan. Es como, por ejemplo, luego vemos en las noticias que la RAE ya aceptó la palabra, no sé, como la palabra stalker, ¿no? Que cuando se empezó a poner de moda que empezabas a stalkear a una persona, cosas por el estilo, y la acepta. Entonces forma parte ya de lo que es el estándar y ya la puedes empezar a utilizar en ámbitos académicos, en medios de comunicación masivos, etc. Entonces siempre se van a crear nuevas formas y se van a estar aceptando o se van a estar rechazando.
Bueno, yo creo que la ortografía tiene que ver más que nada sobre cuál es tu propósito, o sea, ¿para qué quieres escribir? ¿Para qué te quieres comunicar con alguien más? Entonces tiene mucho que ver con cuál es tu propósito, o sea, para tener una buena ortografía, pues simplemente te debes de guiar por lo que te dicta el sistema educativo, lo que te dictan los diccionarios, lo que te dictan las gramáticas del español en este caso, pero en sí son reglas que tienes que seguir y aprender. Y son prácticas que tú vas a hacer. Tiene que ver más que nada con algo, yo creo que es individual, ¿no? Tiene que ver mucho con tu experiencia, porque además ahora contamos con muchas herramientas digitales que nos ayudan a escribir correctamente, ¿no? Si yo estoy escribiendo un correo electrónico, la misma computadora me marca que la palabra está mal escrita, que no tienes un acento correctamente, etc. Entonces, pues ahora tenemos más herramientas que nos ayudan, entonces seguramente podemos escribir mejor si utilizamos todas esas herramientas.